Una vez completado el paso de determinar nuestro universo, vamos a pasar al siguiente paso que es elaborar el análisis fundamental para ese universo que ya tenemos de 12 divisas que producen los 132 pares y por supuesto que le vamos a aplicar los filtros de volatilidad a esos pares para elegir al final los pares que tenemos disponibles para operar y pasamos al análisis fundamental. Tenemos básicamente dos partes en el análisis fundamental, es el interno y el externo. El interno no es más que evaluar las variables de cada país, que en definitiva es lo que evaluamos, la situación macroeconómica. Y habíamos hablado de quedarnos con tres variables importantes y una cuarta las mercancías, yendo, digamos que de manera práctica a la esencia de la esencia. Ahora bien, todo este análisis fundamental, que no es más que el análisis macroeconómico del país, lo vamos a ver desde un punto de vista muy pragmático. Como operadores y como, digamos, jugadores pequeños de este juego, ya vimos que para realizar un análisis profundo de todas estas variables necesitaríamos un equipo amplio de varias personas que se encarguen de hacer todo este trabajo. Entonces, para poder jugar ese juego ya vimos que necesitamos hacer una especie de transmutación, ¿no? Y llevar esa complejidad a un nivel mucho más simple. Por supuesto que manteniendo un poco de coherencia y objetividad. Así es que tener esto muy en cuenta, solo veremos aquí definiciones genéricas y nos enfocaremos principalmente en la utilidad práctica de estos conceptos macroeconómicos. Es ya una decisión personal de cada uno, pues, y cada una, pues, de ir y pues profundizar en estos conceptos macroeconómicos, que hay fuentes bastante amplias en libros de texto, en internet, en todas partes, ¿no? Nosotros aquí nos enfocaremos en lo que nos interesa, en esa esencia de la esencia. La primera variable son los tipos de interés. Los tipos de interés es básicamente la herramienta, la palanca que utiliza el Banco Central para ampliar y reducir la cantidad de dinero que existe. A medida que los tipos de interés suben, pues la base monetaria, o sea, el dinero circulante, se reduce y viceversa. Entonces, ese, ese número, que es un porcentaje, y es realmente en sí el coste del dinero. O sea, si el Banco Central imprime 1.000 millones de dólares, pues tiene un coste y ese coste es el tipo de interés. Ese dinero pasa al sistema bancario y de ahí pasa al resto de la población. Ese porcentaje digamos que se grafica y pues básicamente lo que tenemos es una curva, ¿no? Parecida a esto. Esa curva, pues lo que vamos a hacer con este y con el resto digamos que de las variables macroeconómicas fundamentales, es simplemente buscar algún tipo de correlación entre esta curva y el gráfico de la divisa que estamos o que pensamos especular. Ahora bien, una divisa tiene un par, tiene dos divisas, entonces ya veremos que vamos a evaluar cada divisa con un análisis interno y luego pues comparar esas dos divisas para conformar el par. Esta curva, el punto esencial, digamos, es cuando el precio, perdón, cuando la curva pues llega a estos puntos de inflexión y produce un giro. Usualmente estos ciclos, que no es más lo que se forma, es un ciclo, suelen oscilar entre 7, 5, 7 y a veces hasta 10 años. O sea, son señales que no ocurren de manera tan frecuente. Entonces es un análisis que tampoco nos va a tomar tanto tiempo, pero como es la variable principal, es la que establece el coste del dinero, es la que establece cuánto vale esa divisa en el mercado y a nivel mundial, pues es, digamos que el origen del origen, ¿no? De donde parte todo. Básicamente, lo que vamos a interpretar en esta curva es que cuando la curva asciende,
y los tipos de interés están subiendo, pues el Banco Central está recogiendo el dinero, ¿no? Está reduciendo la base monetaria y esto por lo general, ¿no? Es un proceso deflacionario. Y cuando la curva va en caída, pues lo que está haciendo el Banco Central es pues bajando los tipos de intereses para ampliar la base monetaria de una manera, como se le denomina, ¿no? Expansión crediticia, que no es más que expandir el crédito, ¿no? Que es este dinero que la banca central pues presta, por eso se le denomina crédito y expansión crediticia, porque realmente es un dinero que se está prestándosele al país, ¿no? Y esto lo que hace es, en teoría, ¿no? Incentivar la producción, la economía, préstamos más baratos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos interesa acá es, pues, establecer la correlación, que va a tener esta curva con la, con la cotización o el gráfico de la cotización de las divisas y el par en cuestión. Este mismo concepto, pues, de establecer esta correlación lo vamos a utilizar prácticamente en todas estas variables. La siguiente variable es el Producto Interno Bruto. Esto es simplemente lo que mide la productividad de un país. Y es una curva que también es reactiva, al igual que los tipos de interés. Esto quiere decir que, pues, el Producto Interno Bruto, que por lo general, en un país es simplemente una curva que va subiendo por igual, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a identificar estos puntos de inflexión y ver si nos pueden dar una señal, ¿no? Una correlación con el gráfico de la divisa. Luego hay una segunda manera, digamos que una segunda variable dentro del Producto Interno Bruto, que es el proactivo. Es lo que graficamos básicamente en una línea de 0%. Y aquí lo que visualizamos es el crecimiento trimestral y anual de, de esta curva del Producto Interno Bruto. Em, Aquí, usualmente, pues esto lo que suele oscilar, ¿no? Es entre -3% y 4, 6 e inclusive hasta 8%. Vamos a ver en economías principales, ¿no? Que cuando esto rompe debajo de cero y permanece aquí un par de trimestres, pues es lo que usualmente conocemos como crisis, ¿no? Crisis económica. Y luego, pues, cuando pasa por encima y sigue subiendo, pues es lo que realmente conocemos como crecimiento económico. Este número usualmente es bajo, es 1%, 2%, 3%, y en raras ocasiones realmente pues llega a, a estos extremos positivos y negativos. Vamos a ver cómo este cambio porcentual del crecimiento pues nos da una medición bastante proactiva, o sea que sí nos anticipa, como ya habíamos dicho, estas épocas de crisis, ¿no? Cuando el cambio porcentual empieza a decaer por debajo de cero, pues podemos anticipar futuras crisis. El tercer punto a evaluar es la variable del compromiso de especuladores. El compromiso de especuladores, o mejor conocido como el COT, el COT, por las siglas en inglés, es también una variable proactiva y es muy interesante porque sí, en muchas ocasiones nos anticipa, esta curva del COT nos anticipa pues giros importantes y tendencias en el gráfico de la divisa. Y junto con el cambio porcentual del Producto Interno Bruto, pues son las dos variables proactivas, ¿no? Importantes acá en el análisis interno, y con la cuarta que veremos de la mercancía. Aquí básicamente lo que vemos son las posiciones netas. Decimos netas porque hay posicionamientos en largo y posicionamientos en cortos en una divisa. Entonces lo que queremos ver es las posiciones netas de grandes especuladores. Y los grandes especuladores son esos jugadores grandes que vimos al inicio y a los cuales estamos tratando de emular como jugadores pequeños. Entonces, en realidad, evaluar el COT, es como una manera indirecta de evaluar todo el análisis fundamental, porque estas empresas ya vimos que dedican el 80% de su esfuerzo
al análisis fundamental. Tienen equipos multidisciplinarios enormes, con muchas personas que se dedican a evaluar la parte fundamental de todos los países del mundo. Entonces, indirectamente, ver el posicionamiento neto de estas miles de empresas, pues nos da una idea muy clara de lo que esta gente pues está haciendo. La cuarta variable es la variable mercancías y como ya comentamos anteriormente, es una variable que para el resto del programa la vamos a ignorar simplemente por simplificar, ¿no? Así pues solo tenemos que evaluar una, dos, tres y dos que hay acá, cuatro variables de análisis interno fundamental y así nos simplificamos un poco, pero por razones didácticas la vamos a explicar en esta unidad y en estos capítulos de análisis fundamental. Las mercancías, pues sí ya se complica un poco más el análisis porque pues es una mezcla entre las dos cosas, entre el análisis técnico y el mismo fundamental. Por supuesto que tenemos datos fundamentales de las mercancías, por ejemplo el petróleo o digamos las carnes o la cocoa o el café, pues sí podemos hacer análisis de datos fundamentales como la cantidad de producción, la oferta, demanda, los precios. Todo esto lo podemos evaluar, pero como ya sabemos es un análisis muy complejo que solo para hacer eso se necesitaría un equipo de personas. Entonces esa parte pues la obviamos y nos quedamos con lo que es esencial para nosotros. Y es pues establecer tres pasos muy simples que los vamos a ver más adelante en un ejemplo. Simplemente saber por ahora que las mercancías también son proactivas, como lo es el COT y como son los cambios porcentuales del Producto Interno Bruto. Y pues ese aspecto proactivo lo conseguimos primero evaluando, ¿no? Con dos pasos simples. Primero evaluando la correlación que existe entre la divisa, ¿no? y la mercancía. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que veremos un ejemplo, es un gran productor de carnes, ¿no? Y entonces es prácticamente una de las mercancías más importantes. Entonces, si yo tomo el gráfico de la cotización de la carne y el gráfico de neozelandés, como veremos más adelante, pues si hay alguna correlación directa, esto me va a servir de una manera muy objetiva. Luego, pues, luego de haber establecido esta correlación, pues entonces evalúo el análisis técnico del gráfico de la mercancía y el COT, también de la mercancía, y así puedo pues traer una variable, ¿no? Digamos que una variable más macro, fundamental, a mi posicionamiento técnico ya en la divisa en sí. Una vez que tenemos estas cuatro variables analizadas, pues lo que vamos a hacer es establecer un mecanismo, ¿no? Un sistema de valoración y le vamos a asignar a cada una de ellas una puntuación. Esa puntuación va a ir desde +1 hasta -1. O sea, en definitiva, tendremos un rango máximo entre -5 y +5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una divisa, por ejemplo, si estoy evaluando a Nueva Zelanda, podrá tener una valoración máxima de +5 o una mínima de -5. Y la hemos codificado con rojo y verde porque obviamente un +5 quiere decir que es la divisa más fuerte para ir en largo o una de las divisas más fuertes. Y si tiene -5, pues es una de las divisas para ir más en contra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos determinar cada variable, en el mayor de los casos tendremos una por acá, una y otra por acá, el reactivo y el proactivo, una por acá y una por acá. Tendríamos un total de 5. Por ejemplo, si este par tuviese un +5, ¿eh? Yo quisiera combinarlo con otro par que tuviera -5, ¿no? Y así, ¿m? Siempre apostando al más, pues me gustaría ir en largo en esa divisa. De la misma manera, si encuentro una divisa que tiene +5 y -5, pues yo quiero ir en corto en esta divisa. O sea, siempre vamos a apostar al signo más. Luego en los ejemplos veremos cómo valoraremos estas escalas, ¿no? De 0 a menos 0,5, más 0,5, 1, -1. Ya vamos a ver cómo podemos, de la manera más objetiva posible, pues asignar estos valores a cada variable analizada. Una vez que tenemos cada divisa valorada en nuestra escala, pues es muy simple. Todo lo que tenemos que hacer es comparar las tres
las tres variables, que son estas tres, que producen 4, porque este tiene 2, producen 4, o las 5 en total si estamos utilizando las mercancías, ¿no? Una vez que determino las variables para cada divisa, pues simplemente lo que tengo que hacer es ese siguiente paso de elegir la más fuerte contra la más débil y apostar siempre, como ya vimos, al más, ¿no? Hacia donde se dirige el lado positivo. Vamos a ver un ejemplo muy ilustrativo con como ya habíamos comentado, con el dólar de Nueva Zelanda. La primera variable interna son los tipos de interés. Entonces, yo lo que tengo que hacer es identificar si entre la curva de tipos, que es esta, y el gráfico del par neozelandés dólar existe algún tipo de correlación. ¿De acuerdo? Y si yo puedo establecer ese tipo de correlación, lo puedo hacer visualmente, pues la variable me va a servir. En la medida que mejor correlación haya, pues mejor para mi análisis fundamental. En, digamos que como primer paso, ¿no? Yo tendría que ver si la curva tiene una correlación directa o indirecta. Y esto es muy simple. Digamos que si el par tiene una secuencia de este tipo, y la curva también tiene una secuencia de este tipo, pues estamos hablando de una correlación directa, porque cuando uno cae, el otro también cae, cuando uno sube, el otro también sube. Pero a veces tienen correlaciones inversas, o sea, cuando uno sube, el otro cae, cuando uno cae, el otro sube. Entonces, eso es lo primero que tengo que determinar. Porque si la curva de tipos me está dando una subida y eso realmente lo que implica es que el par va a caer, pues tengo que saber en qué dirección quiero apostarle al par, si es a largo o en corto. Entonces, una vez determinado esa correlación, digamos, directa e indirecta como primer paso, me interesa hacer esto siempre con el par mayor. ¿De acuerdo? Voy a tomar la divisa que estoy evaluando siempre, en este caso neozelandés dólar, y la voy siempre a utilizar en su par mayor. O sea, esta gráfica siempre tiene que idealmente ser el par mayor con el dólar, ¿no? Que es lo que típicamente llamamos el mayor. Si vamos ahora al gráfico, lo que realmente nos interesa es, como estamos aquí en el ahora, yo lo que voy ya con esta correlación directa e indirecta, digamos que identificada, pues yo quiero ver en el pasado, ¿no? En todo esto que ha ocurrido, cuántas señales han ocurrido y realmente la veracidad y la validez de esas señales. Yo quiero ver por lo menos un 70-80% de buena correlación. O sea que si yo identifico 5 giros, me gustaría que 4 giros, pues en 4 giros haya sincronía, ¿no? Y haya una buena correlación. De lo contrario, lo que voy a hacer es ignorar este criterio, esta variable, y simplemente pues le voy a asignar en mi escala de valor un 0. Eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, si vamos al primer giro, acá, al primer giro de la curva, vemos que efectivamente pues produce una buena caída. O sea, cuando el Banco Central de Nueva Zelanda en este punto, justo en este punto, decide reducir los tipos de interés, el par neozelandés dólar pues prácticamente se desploma. Sí, eso es lo que quiero ver. Quiero ver una señal contundente en cada uno de los giros de la curva. Si vamos al segundo giro, pues me doy cuenta que también tuvo un resultado favorable. En el tercero no tuvo un resultado favorable, em, pero sí puedo observar que la reacción contraria que ocurrió, pues marcó digamos que una especie de resistencia de techo que luego se respetó, ¿no? Y el precio termina desplomando. Eso también son observaciones que con el tiempo y la práctica vamos a determinar. Pero por otro lado, aquí tenemos que también puntualizar que este par neozelandés dólar, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, está conformado por dos divisas. Entonces, este gráfico que tenemos aquí en línea de puntos negros, pues representa dos divisas. Es muy probable que durante este periodo
de subida, donde digamos que el par reaccionó contrario a lo que se tiene que esperar, ¿no? Por la reducción de los tipos de interés, es muy probable que algún otro factor fundamental de igual relevancia, ya sea en el mismo neozelandés dólar o en el dólar norteamericano, haya causado esta subida. Probablemente justo ahí, en ese momento, o cerca de ese momento, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, decide también cambiar los tipos y produjo quizás una curva de inflexión, lo cual provoca que el neozelandés dólar pues suba. Entonces, por eso no buscamos una correlación de 100% en estos análisis fundamentales, porque no existe, la verdad. Como son productos combinados, eso no lo vamos a ver. En la mayoría de los casos, con que tengamos un 70-80% de correlación es suficiente. Si seguimos evaluando, el cuarto punto, pues también fue fallido y aquí tenemos, digamos que la situación quizás parecida al 3. Igual tiene su impacto en la dirección, digamos que esperada, pero no tiene tanto, digamos que tanta, tanta reacción como debió haber tenido, ¿no? Que es lo usual, que se proyecte un movimiento de más pips. En este caso, pues por igual, ya sabemos que el análisis fundamental y esta variable tipo de interés dentro del análisis fundamental es solo una variable. O sea, porque esto ocurra no es que yo voy a ir a comprar o a vender el par neozelandés dólar. Cuando eso lo combinamos y lo metemos en la escala de valores, pues nos arroja al final un resultado. Por eso no necesitamos un 100% de correlación en cada una de estas variables. Si vamos al quinto paso, al quinto punto, perdón, aquí vemos que efectivamente, pues, la reducción de los tipos de interés, pues, tiene el efecto esperado. Y desde ese momento hasta ahora, pues, a pesar de que el par ha subido, sigue cayendo, pero sigue por debajo de esos niveles de donde se tomó la última medida. Como vemos, de 5 eventos tenemos 3 eventos que se desenvuelven bastante bien por correlación, lo cual es aproximadamente 3 de 5, que es una probabilidad no ideal, es un 60%, pero bueno, sigue siendo más del 50%. Aquí pues podemos determinar que sí, que es una variable que pues nos aportaría algo interesante, ¿no? Para nuestro análisis fundamental completo. Una nota que tenemos que agregar acá es el hecho de cómo determinar la valoración si vamos de -1 a +1. En este caso, pues le vamos a asignar un -1. Eso quiere decir que la señal que, digamos, la última señal que nos ha dado este par, aquí tenemos que aplicar varios conceptos. Por ejemplo, ¿qué tan alejado está? La verdad que está un poco alejado, pero si lo comparamos con algunas de estas señales, si vemos dos grandes, hay dos grandes y dos pequeñas, que usualmente estas son grandes y por acá tenemos una pequeña y otra pequeña. Si lo evaluamos desde este punto de vista, pues está llegando más o menos todavía a una distancia por debajo de las otras dos grandes. La diferencia que hay acá es que está en mínimos históricos y usualmente esto da un contexto muy diferente porque se está aproximando a cero la curva. Y el segundo criterio, ¿no? Sería pues ver que desde el punto de la última señal el par no ha regresado a esos niveles, lo cual pues obviamente que es un extra, ¿no? Es todo el impacto que se produjo en esa zona, que lo podemos ver bastante fuerte la caída, no se logra contrarrestar en todos los años que ha pasado y pues consideramos, ¿no? Que la señal debería de tener un valor máximo negativo, en que en nuestra escala de rango de -1 a +1 pues sería -1. En caso, por ejemplo, de que el precio ya estuviese por encima, ¿no? De esos niveles donde se produjo, pues aún sigue siendo una señal negativa, pero ya con
digamos que ha perdido un poco, ¿no? Su validez y en ese caso, por ejemplo, le asignaríamos menos 0,5. O digamos que esto se prolongue hasta el punto de que ya lleve, digamos, unos 5 o 7 años, que es usualmente lo que demoran estos giros, ¿no? En las curvas del tipo de interés, pues si vamos llegando también ahí, pues también le otorgaríamos un menos 0,5. Si convergen varias cosas, si por ejemplo ya va llegando a 5, 7, 8 años y también está por aquí arriba y ha perdido ya el nivel de impacto, pues pudiéramos neutralizarla y ponerle un valor cero. El siguiente punto en el análisis interno fundamental es el Producto Interno Bruto. Aquí también vamos a hacer lo mismo, vamos a establecer la correlación directa e indirecta entre la curva, ¿m? En este caso la hemos puesto la negra punteada, que es la curva del Producto Interno Bruto. Como vemos, es una curva ascendente en el largo plazo, porque es una economía muy buena en un país desarrollado, el primer mundo, tiende a subir en las décadas. Y aquí pues aplicamos el mismo concepto. Vemos que en este caso es muy obvia la correlación. Cada vez que la curva gira, en este caso gira positivo, por eso lo colocamos verde, o sea, el Producto Interno Bruto duró, lo que quiere decir esto es que duró aquí un tiempo que venía cayendo, y luego cuando empieza a subir de nuevo, pues produce un punto de inflexión positivo, lo marcamos aquí positivo y vemos que efectivamente pues el par neozelandés dólar pues reacciona a favor. Aquí luego vemos un punto de inflexión negativo y el par pues también reacciona. Luego vemos aquí uno positivo, el par no reacciona y de hecho se va en dirección contraria. Y aquí es donde, como explicamos en la variable anterior, pues es seguro que algún otro factor fundamental, ya sea del mismo neozelandés dólar o del dólar norteamericano, que está em, incluido, ¿no? Aquí en el par, pues haya provocado, ¿no? el movimiento en contra. Aquí luego tenemos un punto de inflexión negativo y el par también respeta. Tenemos aquí uno positivo y respeta muy bien. Otro negativo que no respeta, otro positivo que sí respeta, otro negativo que sí respeta, y así sucesivamente. O sea, evidentemente que aquí hay una correlación muy buena, probablemente un 85-90%. Entonces, esto es realmente lo que queremos ver. Lo que queremos ver es una correlación potente, muy obvia, como este caso. Este sería el caso ideal, una correlación donde no hay dudas, donde no tenemos que filosofar ni armar una cumbre con colegas para ver si realmente pues, hay correlación y no. De hecho, prácticamente todo lo que hacemos como jugadores pequeños, ¿no? Es esto, tanto en el análisis fundamental como en el técnico. Lo que queremos ver es situaciones como estas, pues que sean potentes, que visualmente no haya dudas, ¿no? Si es que aquí podemos claramente que asignarle un, un valor podemos claramente asignarle un valor de -1, ¿no? Que es el valor máximo negativo, porque la última señal ha sido negativa y es, digamos que es reciente, ¿no? Si vemos las distancias que pueden durar, ¿no? Digamos que en las fases donde el ciclo se extiende, que es realmente lo que queremos, pues todavía le queda bastante. Seguimos con la siguiente variable del análisis fundamental interno y en este caso tenemos ahora el Producto Interno Bruto, pero el crecimiento porcentual. Aquí vamos simplemente pues a anticipar, como dice acá, las crisis cuando el precio o cuando el gráfico, ¿no? de, del crecimiento, ¿no? Del ratio, ¿no? Del crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto cruza por debajo del nivel cero. Aquí tenemos el nivel cero, lo hemos marcado acá con esa línea roja gruesa, y luego tenemos en cada uno de estos momentos cuando esa curva atraviesa el nivel cero, lo que anticipa las crisis, ¿no? Las crisis económicas, los periodos de recesión. Vamos a ver, cada vez que
el crecimiento es negativo, ¿cómo, cómo reacciona el par? O sea, cómo reacciona el par, en este caso, neozelandés dólar. En este primer caso vemos que una vez que ocurre la caída se queda, digamos que en rango, ¿no? O sea, que realmente no aportó mucho a la señal. Luego en este segundo caso, pues vemos que sí, que efectivamente el par cae. En este tercer caso, pues obvio que cae bastante. En este cuarto cae, no mucho, pero cae. En este también cae considerablemente. Y en este último tiene una reacción, vuelve y sube, pero finalmente termina cayendo. O sea que la correlación también es muy obvia entre el cambio porcentual del crecimiento del Producto Interno Bruto y el, el- la divisa el dólar neozelandés. Esto es, reitero, lo que idealmente queremos ver. Es una correlación muy fuerte. De momento, tenemos la última señal que ocurrió acá y sigue teniendo vigencia, ¿no? Por tal motivo, pues aquí le asignamos, en este caso le vamos a asignar un cero porque si vemos la trayectoria que tienen, digamos que el precio, ¿no?, de la cotización del par después digamos que del evento, ¿no?, del haber cruzado cero, no suele ser muy prolongado en el tiempo. O sea, en este caso, que ya ha ocurrido bastante tiempo, pues no le vamos a dar ni un positivo ni un negativo, porque en este caso, digamos que esta variable siempre va a ser en contra, ¿no? Aquí nunca pondremos un número positivo, simplemente algo negativo porque es en detrimento, ¿no? Digamos, del, del par de la divisa en cuestión, ¿no? Porque es simplemente anticipar crisis, que son cosas negativas. Así es que lo que le daremos es un valor neutral porque ya ha pasado suficiente tiempo en comparación con los movimientos anteriores como para ver realmente la incidencia. Y esto es algo sumamente importante que siempre tenemos que valorar, porque em, digamos que si yo le asigno un -0,5, un -1, lo que quiero decir es que el impacto está todavía por verse y que en el precio, en la cotización del precio, aún no se ha descontado este evento fundamental, lo cual no es cierto porque ya con esta caída que tiene acá de varios miles de pips, ¿no? Pues es obvio que se ha descontado ya esta noticia negativa. Seguimos con la otra variable del análisis interno fundamental y en este caso tenemos el compromiso de especuladores o mejor conocido como COT, el COT, como podemos ver acá. Esta data se puede obtener gratuitamente en páginas como finbis.com o cotbase.com. Y cuando vayamos al gráfico, ya sabemos que lo primero que tenemos que ver es identificar los grandes especuladores. Los comerciales no nos interesan y los pequeños tampoco nos interesan. Solo nos interesan estos grandes especuladores, que en este caso es la línea roja, esa que está ahí, y darle seguimiento a ellos porque, como ya vimos, son a los que realmente estamos emulando, ¿no? En esta adaptación a nuestro micromundo pequeño, ¿no?, de especuladores. Lo primero que vamos a ver, pues al igual que las otras, de manera similar, ¿no?, que en las otras curvas, es ver la correlación directa e indirecta con el par. Aquí arriba, pues tenemos el par, ¿no?, el par mayor, que es el neozelandés versus el dólar norteamericano. Esa curva vamos a hacer lo mismo, vamos a ver si coinciden, ¿no?, los puntos de inflexión y a ver de qué manera nos puede ayudar en este primer paso. He colocado aquí la curva roja un poco más gruesa para que, ¿verdad?, que nos sirva de una manera más fácil de identificar y poder comparar con el par arriba. Digamos que la primera utilidad práctica es el cruce en cero. A mí me interesa ver cada vez que el COT
cruza el nivel cero, que lo podemos ver por acá, ya sea hacia arriba o hacia abajo, quiero evaluar a ver cómo reacciona la divisa a largo plazo. Y esto es interesante porque aquí lo que me está diciendo esta data es que las posiciones netas en las grandes firmas de gestión han pasado de ir a largo a corto. Cuando estoy por encima de cero, esto simplemente indica que las posiciones netas son positivas, o sea, están en largos. Y cuando estoy por debajo de cero, las posiciones netas de estas grandes firmas pues están en cortos. Entonces, es el primer dato muy importante que yo quiero sacar de esta gráfica. Si hacemos una evaluación, vamos a ver rápidamente que, por ejemplo, en esta primera transición de positivo a negativo, lo ponemos con una raya, una línea roja, ¿no? Vemos que el precio, pues, poco tiempo después realiza una positiva, y la reacción, vemos que fue inversa. O sea, aquí ocurrió lo contrario. Y esto, pues, suele ocurrir si el precio lo está haciendo de frente a algún nivel técnico o si digamos que el cambio en el nivel de cero ocurre de manera muy rápida. Y eso lo podemos ver, esto es un gráfico semanal, ¿no? Lo podemos ver que en nada, en un mes, en 6 semanas, pues volvió a ocurrir el cambio hacia arriba. Luego vemos en este segundo que el par sí, efectivamente, pues terminó pues posicionándose de manera alcista, ¿no? Y se refleja ese posicionamiento positivo. En este punto acá que no hemos marcado, el precio no sobrepasa, simplemente rebota de cero y vemos que pues sigue, ¿no? El posicionamiento positivo. Luego aquí, en este punto, cambia a cero y vemos que a partir de ahí el reflejo es bastante obvio en el gráfico. Luego hay unos cuantos cambios en positivos a negativos, pero vamos a ver ahora con los extremos por qué ignoramos esto. Aquí viene otro cambio, fomenta también. De igual manera, aunque tengamos estos otros cambios, lo podemos también tomar en cuenta, no hay ningún problema. Simplemente que si el precio no llega a algún extremo antes de volver, usualmente lo ignoramos, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. De momento sí, sí, pues podemos decir que aquí vuelve y cambia positivo, aquí vuelve y cambia negativo, vuelve y cambia positivo. Podemos hacer ese juego. Pero idealmente lo que queremos ver es que de un cambio a otro cambio, pues haya cierto lapso de tiempo importante, digamos por lo menos 6 meses a un año, porque así se evidencia un cambio con miras a más largo plazo. Cuando ocurre pues esto que ha ocurrido aquí, que hay cambios arriba, cambios abajo, ya veremos una manera digamos que de filtrar un poco esos eventos. Si seguimos aquí en este positivo, en este cambio positivo por acá, pues se evidencia la gran subida y de momento pues aquí ocurrió otro cambio positivo. El segundo punto que podemos ver es los extremos y aquí ahora todo va a tomar un poco más de sentido. Hemos trazado aquí una línea roja arriba y una línea verde debajo y más o menos vemos que es cerca de 20.000 contratos y menos 20.000 contratos. Esto quiere decir que cuando las posiciones netas alcanzan 20.000 contratos en positivo, por lo general, vamos a ver que el precio, si lo trazamos desde aquí, el precio suele poner extremos. ¿eh? Y lo podemos ver de una manera muy obvia. En el caso de que llegue al extremo de abajo, en menos 20.000, pues vemos que también está bastante cerca aquí, digamos que en esta zona, inmediatamente después, en unos cuantos meses después, un par de meses, 2 a 3 meses, pues el precio pues gira, ¿no? En el momento actual estamos justo llegando pues aquí, lo podemos ver, al nivel de 20.000 que es el nivel histórico. Algo que hay que tener en consideración aquí es que a lo largo que pasan las décadas y el tiempo, este nivel máximo, este nivel máximo histórico que para este par del neozelandés dólar es de 20.000 a menos 20.000, suele ir ampliando porque a medida que hay más volumen, más liquidez, hay más jugadores, pues esto se va moviendo.
Pero esto ocurre de una manera muy lenta. El precio, quizás este número pueda cambiar de 20.000 a 25.000, a 30.000 en una década, 2 décadas, 3 décadas. O sea, es un proceso muy lento y cuando ocurre nos vamos a dar cuenta porque usualmente la parte técnica nos ayuda, ¿no?, a determinar. Por lo general, cuando estos crecimientos ocurren en el tiempo, hay mucha fuerza en la parte técnica y nos vamos a dar cuenta de una manera muy obvia. Por lo tanto, en vista de que ahora mismo nos encontramos en el extremo de 20.000, le vamos a asignar, ¿no?, el valor de máximo negativo, que es -1. Digamos que este par está por caer, por eso le vamos a asignar un extremo negativo para ir en corto, por esta variable de compromiso de especuladores. Aquí recordar también que para ir de -1, digamos, a menos 0,5, ¿no? Establecer, digamos que 0 más 0,5, esas variables intermedias o esos rangos de valor intermedios, aplicamos el mismo concepto. Si, digamos, por ejemplo, el precio en este punto ha cambiado a positivo y digamos que vamos por acá, por la mitad, pues ahí yo no le asignaría un +1, yo le asignaría un +1 aquí. Ya a medida que se empieza a despegar, en 3 meses, 4 meses, 5 meses, pues le puedo asignar un 0,5. Y en la medida en que ya me vaya llegando al extremo o vaya pasando el tiempo, pues le puedo asignar un 0, porque ya el efecto, o sea, ya el precio, digamos, la cotización ya ha absorbido, ¿no?, el efecto que está causando esta señal, ¿no?, proactiva. Entonces, de la misma manera para el lado negativo. En este caso, por ejemplo, que recién el precio llega al extremo superior, pues le asignamos el grado mayor, el valor, ¿no?, extremo negativo. En casos, por ejemplo, en que el precio ya llega aquí, llega a un extremo, llega a un extremo, llega aquí también al extremo y ya empieza a alejarse del extremo, imaginemos que estamos en una zona como esta, ¿sí?, pues ya la señal no es tan contundente y en vez de -1, pues pudiera decir que es -0,5. Ese criterio lo podemos establecer de una manera bastante objetiva y aquí es donde influye mucho el trabajo de colaboración, el trabajo en equipo y el consenso, ¿no? Sin necesidad de llegar a, pues, a tener que debatir, porque cuando no es muy obvio, pues lo mejor es o ignorar la variable, ¿sí?, y utilizar otra o simplemente, pues, asignarle un valor neutral, que es prácticamente lo mismo. Finalmente, dentro del análisis interno tenemos el análisis de las mercancías, que para el programa lo vamos a ignorar para así simplificar bastante el análisis fundamental, pero por razones didácticas lo vamos a explicar aquí porque ya les queda el conocimiento completo y en algún momento lo podrán utilizar. Bien, lo primero que hacemos es establecer, como ya habíamos explicado, la correlación de la mercancía con la divisa. Esto es lo primero que tenemos que hacer. O sea, yo primero quiero ver cuál mercancía, que en este caso para el neozelandés dólar son los lácteos y las carnes. O sea, el 23% de las exportaciones de Nueva Zelanda son lácteos y el 12% son carnes. No tenemos gráficas para los lácteos, entonces vamos a utilizar las carnes porque en definitiva los lácteos también están influidos un poco por el precio de las carnes, ¿no? Porque vienen de las vacas. Entonces vamos a hacer un esfuerzo con las carnes, que es aquí en el futuro del feeder cattle, ¿no? Con esto vamos primero a establecer si hay una correlación entre, ¿sí?, entre la divisa y esa mercancía. Porque si no la hay, pues no me sirve de nada. Ese es el primer paso. Y efectivamente, pues vemos que sí, que hay una buena correlación. La gráfica negra, que es la carne, cuando cae, vemos en la primera mitad que cae claramente, la divisa sube. Y en la segunda mitad vemos que cuando la divisa cae, la carne sube. O sea, hay una correlación inversa, ¿sí? Indirecta, como decimos, y no directa. O sea, directa sería que los dos suben al mismo tiempo y los dos caen al mismo tiempo. Ese es el primer paso. O sea, con este paso ya yo puedo pasar al segundo y puedo utilizar
esta mercancía de carne como válida para mi análisis. Entonces aquí paso a evaluar el análisis técnico de la mercancía. Aquí hay un poco del huevo y la gallina porque el análisis técnico iría en el siguiente, en las siguientes unidades de este módulo A, pero vamos, por razones didácticas tenemos que mencionarlo acá y por razón del orden del programa. Luego, pues que si ustedes maduren este concepto de análisis técnico, ya al final que ejecuten el plan de trading completo, pues tienen todos los conocimientos. Vemos que en este análisis técnico hay un nivel importante, lo podemos ver por aquí. Este es el nivel verde, que es una especie de flip que rebota por acá hacia arriba y rebota por acá hacia abajo. Y de momento el precio de la carne no ha podido superar ese nivel. Intentó una o dos veces y de momento se dirige hacia abajo. Esto quiere decir que la carne va a caer en las próximas semanas, meses o años. Con ese dato, yo sé que si la carne, cuando la carne cae, pues esta divisa va a subir. Entonces, esto lo que me da es un resultado positivo. ¿Sí? Aquí le asignaría un resultado positivo para el par, porque la carne va a caer. El siguiente paso es evaluar el COT, el compromiso de especuladores grandes de la mercancía, de la carne. Y aquí vemos un análisis muy simple y muy rápido que ya sabemos, ¿no? Cuando el par, perdón, cuando la curva del COT de especuladores grandes está roja, lo vemos aquí, especuladores grandes, es esta curva roja, está llegando a estos extremos, como en estos dos casos, inclusive en este por acá, y ahora está llegando y ya pues viene tocando y tocando, pues también me anticipa una caída de esta mercancía de la carne. O sea que tengo realmente una y dos razones para saber que la carne en las próximas semanas, meses o años, pues va en caída. De paso aquí, pues saber, ¿no? Que indirectamente estoy sacando una jugada extra y es muy bueno pues tenerlo pendiente porque si yo tengo, digamos que suficiente logística y mi proveedor de mi corredora también me facilita tener pues futuros o CFDs de la carne, pues puedo ir y realizar una operación aquí conjuntamente con la carne y digamos que ponerme en corto con la carne y probablemente en largo en neozelandés dólar. Entonces ahí también, pues cuando se pasa a este tipo de análisis más complejo de mercancía, el portafolio suele diversificarse y ampliarse más. Que a pesar de que estén correlacionados, no suelen moverse con la misma intensidad. Si es que em, después de realizar este análisis, pues vemos que le podemos asignar a la variable mercancías un valor más uno, porque ya vimos que si la carne va a caer, pues el par neozelandés dólar va a subir. Entonces, repetir este proceso cada vez que se va a hacer con, con una divisa diferente, determinar su mercancía, su correlación y evaluarla. El siguiente paso del análisis fundamental es ahora el externo, ¿no? Que no es más que es un análisis comparativo. El primer paso sería determinar la divisa más fuerte. Vamos a partir del caso de que ese análisis que hicimos con neozelandés dólar, ¿sí? Lo vamos a hacer con las otras 11 divisas que tenemos el universo de 12 divisas, como recuerdan, o si están con el universo más grande de 23 divisas, pues igual. Ese análisis hay que repetirlo con todas las divisas de mi universo y determinar la valorización de cada una de esas divisas. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que la libra de Reino Unido, ahora mismo, pues su análisis fundamental, todas sus variables, digamos que por aquí tenemos los tipos de interés, el Producto Interno Bruto, el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto, el COT, compromiso de especuladores, y mercancía. Digamos que evaluando las cinco variables, pues el resultado, ¿no? Es un más uno. Esto quiere decir que la libra es medianamente fuerte. El extremo, digamos que sería eh, más 5, ¿no? En caso de que tuviéramos 1, 1, 1, 1. Digamos que es ligeramente fuerte porque está por encima de cero.
Luego el siguiente paso es determinar la divisa más débil. Digamos que la más débil de toda la que hemos evaluado es esta, el dólar neozelandés. Y si sumamos los criterios evaluados, tipo de interés, Producto Interno Bruto, crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto, el COT y mercancías, sumamos todo y nos da un valor de -2. Entonces vamos a asumir, ¿sí? Simplemente que por razones didácticas, que hemos evaluado las 12 divisas o las 23 divisas del universo más grande y que hemos determinado que la más fuerte es la libra, ¿sí? O sea, que el +1 es el mayor número que hay, todas las demás están por debajo de +1, y que la más débil es -2 el neozelandés. Entonces, asumiendo eso, el par y la dirección más idónea para trabajar digamos, en las próximas semanas o meses sería comprar el, el par libra neozelandés dólar. Recuerden que siempre vamos a apostar al más. O sea, si digamos que ocurre lo inverso, que sería libra -2 y neozelandés +5, por poner un ejemplo. En ese caso, pues entonces venderíamos el par libra neozelandés. O sea, siempre vamos a apostar al positivo, anclado a una divisa muy negativa, en nuestra escala de valores, por supuesto, de analizar todas las variables del análisis fundamental. Finalmente, agregar una nota de que para, para realizar un análisis de este tipo fundamental con las 20 y tantas variables que existen en los 4 renglones que explicamos anteriormente, pues los renglones de encuestas, dinero, todo eso que explicamos anteriormente, pues recordar que esto se puede realizar de una manera mucho más compleja y sofisticada, ¿no? Haciendo un análisis de estadística descriptiva con todas estas variables, extrayendo la data de los organismos oficiales y gubernamentales. Y por supuesto que esto requeriría de un grupo, ¿no? de mucho más grande, multidisciplinario, de analistas, usualmente entre 8 o 10 personas por cada, por cada sector, por cada país, por cada grupo de productos, divisas, acciones. Y por supuesto que esto sería aplicable para carteras ya grandes. Nosotros, pues, nos quedamos con nuestra versión reducida y eminentemente pragmática. Para continuar, pues lo planteado con nuestro, digamos que, plan de trading de jugador pequeño. Si es que ya completamos ese 10% de análisis fundamental, ya tenemos nuestro universo y lo que seguiría en el resto de las unidades y las clases de este módulo sería en la parte de analista técnico. Y luego, por supuesto, que el siguiente módulo, la parte operador.